Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. ¿Has sentido en algún momento la necesidad o el deseo de abandonar todo? Hoy vamos a hablar de permanecer, pero antes, bienvenidos a Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. Y yo soy Rangelis Robert. Y yo, Edward Esteves. Y juntos somos Chema. Señor, hoy ¿No estamos... trajiste público hoy? No, hoy estamos vacíos. No, pues tú sabes que esto fue una oportunidad Sí. que el Eterno nos permitió a nosotros traer a una persona muy amada, porque de verdad, de una manera u otra, hemos aprendido, hemos sentido como ese amor de Dios. ese amor a través de él, de eso, tú sabes, esa esencia que nada más Dios sabe que se manifiesta entre hermanos. Y yo creo que va a ser una conversación muy especial. Y seguimos trayendo personas de otro país, señores. Estamos internacionalizando. Internacional. Saludos a todos nuestros hermanos en la fe y a aquellos que nos están visualizando desde Ecuador. Alabado Así que sea les Dios. mandamos un abrazo desde República Dominicana y le damos las gracias. Y compartan también ahí, expandamos el reino de los cielos a través de las redes. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a quién hoy. Oh, yo le pregunté, esto es algo entre nosotros, no se lo diga a nadie. Yo le pregunté, ¿cómo usted quiere que uno lo presente? Porque a veces, tú sabes que decimos de que señor o querubín, como él nos dijo, o apóstol o profeta, pero él es, y le voy a honra a quien honra merece, el profeta Andrés Carrasco de Ecuador. Bienvenido, profeta, ¿verdad? Dios bendiga mucho. Redoble de tambores. Muchas gracias, un placer. Me siento más que honrado de estar aquí con ustedes. Gracias por hacerme parte de este programa. Creo fielmente que una de las cosas que siempre digo que desatan honra es la honra. Y para mí es un privilegio poder acompañarles. Gracias por este tiempo y nada, estamos aquí para servir. Llámeme como usted quiera, dígame como usted quiera, pero lo importante es que usted sobre todo mencione mi nombre, nada más. Ah, gloria a Dios. Señores, el que lo conoce lo ve muy tímido. Es muy tímido el profeta. Pero cuando ustedes ven que está en la unción, está en el mover de Dios, no lo quieran ustedes ver, señores. Es más, vayan a su YouTube, que es Profeta Andrés Carrasco, para que ustedes vean a qué nos referimos. Y es básicamente porque lo poco que lo conocemos, Andrés, es que usted tiene ese deseo de que sea Cristo visto en usted más que el hombre. Y justo por eso les invitamos para hablar de permanecer. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en Cristo, permanecer en la fe? Porque al final, como dice la palabra, es lo que nos va a nosotros garantizar ese éxito en el Señor. Y precisamente por eso vamos a iniciar con la primera pregunta para usted. Ah, pero ella va otra vez a la primera Pero espérate. pregunta. Pero mi sierva, amada. Primero, por lo menos, pregúntale a él de dónde viene, de dónde es, dónde se crió, dónde nació, qué lo trajo aquí a este país. Pregúntele, porque ¿qué vamos a hacer con usted, sierva? Es verdad que yo me voy como rápido. Sí, bájale algo, que tenemos mucho tiempo hoy, sierva, ¿eh? Tenemos mucho tiempo. Pastor Andrés, háblenos de usted. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Cuéntenos un poquito más para todos aquellos que nos ven, conozcan quién es usted. Bueno. Es que ella sufre cuando siente eso y yo, para allá, aguanta, vamos al paso. No, vamos hay que al llevar paso. la cosa tranquila. Claro. Tranquilo, vamos seguro, lento pero seguro. No, yo vengo de la nación de Ecuador, de la ciudad. Exactamente, yo siempre digo que soy de Guayaquil, pero como tal, yo soy oriundo. Yo nací en la ciudad de Durán, en un cantón. Le pertenece a Guayaquil, sí, pero es como un pueblito, un cantón. Entonces, pero ya hace más de como 10 años, el Señor hizo un movimiento conmigo. Yo le llamo un cambio geográfico. Entonces, ese cambio geográfico, Dios me dio un traslado a la ciudad de Guayaquil. Y por ende, yo amo Guayaquil, me gusta mucho Guayaquil. No es que estoy ignorando, despreciando la ciudad. Claro, donde nació. Pero en Guayaquil sucedieron muchas cosas. Como por ende, yo no era ministro de la palabra, pero de raíz que Dios hace ese cambio geográfico, Dios me introdujo en esto. Y nada, somos de Ecuador, de Guayaquil. Estamos aquí para servirle. Y ¿qué me trajo a República Dominicana? Pues bueno, en el 2021, mi padre espiritual, de hecho, es de esta nación, el profeta Tony Candela, el cual honro, respeto y amo mucho. Él fue el método, el medio que Dios usó como canal para poder entrar a esta nación, poder llegar a esta nación. Fue uno de los hombres que me impulsó como hombre de Dios, como predicador, como ministro, pero fue el hombre que me dijo, ve a Dominicana, que yo voy a hacer unos movimientos para que tú puedas
ministrar en el país. Y aquí estamos. Gloria a Dios, aleluya. Tú ves, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, cielo, Adele, Ahora pregunte. Bienvenido a República Dominicana. Sí. Gracias. Pastor, ¿qué es permanecer? Si nosotros hablamos de permanecer desde los dos ámbitos, porque no podemos esquivar los ámbitos tanto físico como espiritual, si lo hablamos desde el ámbito físico, permanecer, creo que es la firmeza o la creencia de manera estable, permanente, sobre algo o sobre alguien. Si nosotros lo llevamos al plano espiritual, es la firmeza donde nosotros depositamos toda la confianza en un ser divino llamado Dios, donde creemos fielmente que por encima de cualquier situación, nosotros abandonamos nuestra voluntad para caminar haciendo la voluntad de Él. Y creo que es una de las razones en la cual el ser humano puede lograr entender qué es permanecer. Entonces lo resumimos que es la firmeza con carácter y la permanencia de no moverse del lugar en donde ha decidido poner su mirada. Wow. Una pregunta. Yo dije que voy a dejar de decir preguntas, ¿verdad? Si no, usted sabe que muchas veces las palabras de Dios a nosotros se nos revelan. Y quizás por eso le metemos tanta energía cuando la predicamos, cuando la hablamos, cuando la enseñamos. Y me suena, y he escuchado de parte de usted, que a usted le ha costado muchas veces permanecer por muchas situaciones que le han pasado a usted en su vida. ¿Usted no puede contar parte de ese testimonio de vida que usted ha tenido, que esa palabra se le haya revelado a usted? Mire, antes de hablarte un poquito del testimonio, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que hubieron muchos hombres de Dios que por más que vieron a Dios haciendo hazañas en su vida, milagros, que la unción se le manifestó, que vieron ángeles, pasaron por momentos tenebrosos que les costó permanecer. Y quiero decirle algo a esto porque muchas veces la gente tacha al ministro de que, ay, pero no es evangélico, no es profeta, no es fulano, y mira cómo está temblando. Hubieron muchas personas, bueno, y el caso fue Elías. Él en un momento le dijo al Señor, quítame la vida, porque parecía que lo que estaba viviendo en el momento, la temporada, era difícil. Mas, sin embargo, Dios quería una muestra de carácter y de firmeza con el profeta. Entonces, cuando analizamos bien, hubieron muchos hombres en las Escrituras que Dios le enseñaba a permanecer. Y una de las claves que la Biblia siempre nos enseña es la firmeza y es a permanecer. Y sí, bien cierto es, hemos vivido muchas temporadas nosotros. Quizás muchas personas dicen, pero ay, tan joven. Sí, es difícil porque yo mismo me pregunto y me digo, ¿cómo a esta corta edad quizás yo no tengo los años que otras personas tienen en el ministerio? Quizás yo le llevo menos, otros llevan mucho recorrido. Pero ¿cómo es que no se explican que uno tiene muchas situaciones que le tocó atravesar? Y claro, es fuerte porque imagínense que cuando yo comencé a ministrar, yo me casé a los 23 años de edad. Mi esposa es hija de pastores. Dios me regaló una buena mujer. ¿Para qué? Me sentí muy privilegiado. Me siento muy honrado de parte de Dios. Y a los pocos meses, a mí nunca se me olvida que a los 15 días de haberme casado, yo alquilo mi casa, tengo todas mis cosas, llegó un hombre de Dios. El tipo no es predicador, no es famoso, pero Dios lo usa, un profeta. Y él me dice Dios que no te acomodes aquí, que te va a quitar todo lo que tienes, te va a sacar. Y yo dije, pero recién tengo 15 días de casado. Wow. Señor, pero así no. Y tan fuerte, tan rápido, 23 añitos. Y de repente yo me caso en el 2019, en diciembre, un 13 de diciembre, no se me olvida la fecha. Y ya en marzo nosotros estamos perdiendo todo, no teníamos a dónde irnos, sin recursos, la agenda se cae. Mi esposa sale del trabajo, ella no sale, las botan del trabajo, no tenemos a dónde ir. Y Dios habló a la vida del profeta Tony y me dijo, ustedes son mis hijos, vengan para acá, vengan conmigo y esto. Y nos tocó vivir una de las primeras cosas que fue salir del lugar a donde estábamos teniendo como casa, como vivienda. Y perdimos todo lo que hay en las casas lo perdimos. Y ese fue uno de los primeros procesos que nos tocó vivir a tan corta edad, recién habiéndonos casado, porque hay gente que dura 1 o 2 años disfrutando el matrimonio, todo en gloria, en finanzas y esto, pero fue muy rápido. Y muchas cosas más que pasaron por el camino. Más sin embargo, yo creo que cada cosa que a veces uno la ve como acelerada, siempre son métodos que Dios usa. Y yo decía algo muy interesante ayer y escucha lo que voy a decir. Hay cosas que nosotros en estos caminos parecen ilógicos, pero tienen resultados. Hay cosas que no tienen lógica, pero cuando tú estás en los caminos de Dios, aunque no tengan lógica, tienen grandes resultados. Uf, es tremendo,
Tremendo. Y esa parte de cuando usted estaba en ese momento, porque estamos hablando de permanecer, eso no es que ya yo salí y ya listo, me fui para donde el apóstol, el pastor. ¿Cuál fue su primera reacción? Porque muchas veces, sí, claro, porque muchas veces tú dices, sí, un profeta me lo dijo allá, yo voy a pelear, yo me voy a estar tranquilo. Usted me está trayendo muchas cosas a memoria. Claro. Literal que sí, porque cuando yo recuerdo que nos tocó ir a vivir, de paso, antes de yo haberme casado, yo vivía con el profeta Tony. Fue el hombre que Dios usó para introducirme en estos medios, en el camino, me enseñó a conocer muchas cosas en Dios. De soltero yo viví con él, pero de casado me tocó volver donde él de nuevo. Entonces, cuando yo fui donde él, yo recuerdo que al principio no asimilaba eso. Estábamos con mi esposa, no lo asimilaba porque es que uno joven puede echarle para adelante, puede hacer muchas cosas y no se ve en una situación así. Yo recuerdo que yo llamaba al profeta Tony. Decía, mi padre, siéntese aquí. No aguanto, no sé qué hacer. Le decía yo, ¿qué vamos a hacer? Mira que esto y que lo otro. Y yo recuerdo que él se sentaba y me escuchaba y él me miraba y se me reía. Y él tiene siempre una palabra, una frase tan clave. Me decía, hijo, sigue llorando. Miércoles. Yo sentía como que no me daba aliento. Pero en realidad, cuando usted lo analiza, es una de las mejores cosas que muchas veces se le puede responder. Y él me decía, si yo venía un tiempo como que yo oraba y yo me animaba y después otra vez en batalla le decía, mi padre, no aguanto, no sé qué hacer, mire, ¿cómo estamos? Le servimos a Dios, que a ti, que a lo otro. Y él se me echaba una risa y me decía, sigue orando. Y recuerdo que fue tanto el proceso que no aguantábamos, vivíamos con él. Y un día le dijimos a mi esposa, mira, vamos a meternos 3 días de ayuno en seco en la iglesia, vamos para la iglesia. Y yo recuerdo que salimos para la iglesia, estaba a unos 15, 20 minutos donde vivíamos, y estando en la iglesia, el primer día ayunando, bajo una candela, sintiendo a Dios en la iglesia, los dos solos con mi esposa. De repente, al día 2 de ayuno, nos llama el profeta Tony y dice, ¿dónde están? Y le digo, bueno, estamos en la iglesia ayunando, papá, usted sabe. Dice Dios que están pasando hambre, que cojan para la casa, que suelten el ayuno. Wow. Pero es acá, no estamos haciendo nada con esto. Espere, porque es que parece ilógico lo que me está diciendo, porque estamos buscando a Dios, estamos ayunando, estamos orando, entre comillas, estamos bajo un poder, bajo una santidad. La intención. Y el Señor manda a decir que vayamos a casa, que estamos viviendo hambre, que estamos pasando hambre. Parece un poco ilógico, pero muchas veces aún nosotros tenemos que saber por qué estamos ayunando. Yache. Dele ahí. Tenemos que saber por qué estamos ayunando. Dele ahí. Porque hay gente que ayuna. La intención. La intención del ayuno vale mucho. Porque hay que saber por qué usted está ayunando. Si usted está ayunando realmente para que se rompan las ataduras, las ligaduras del alma, tal como corresponde la respuesta del ayuno, o está buscando un beneficio detrás del ayuno. Entonces, muchas personas no están detrás de que se rompan las cadenas, las ataduras, sino que están detrás del beneficio. Y lastimosamente, aunque el ayuno te ayude en ciertas partes o en ciertas características, te beneficien, mas sin embargo no te va a librar de lo que Dios ya estimó o ya Dios escribió que tienes que pasarlo. ¿Me explico? Entonces nosotros pensábamos que con esos 3 días de ayuno Dios podía respondernos, Dios nos iba a bendecir, Dios nos iba a sacar, mas sin embargo Dios está diciendo, hay un proceso que en el ayuno, te bendigo por el ayuno, gracias por el ayuno, pero regresa a casa. Eso no me va a servir, eso no te va a servir para lo que ya yo tengo preparado para ti. No, es que nosotros muchas veces queremos esquivar. Y es por eso que la permanencia en el Señor como ministro, como iglesia, como cuerpo de Cristo es muy esencial. Porque hoy en día nosotros tenemos una generación, yo lo ministraba el otro día en la iglesia y le decía, nosotros queremos hablar lengua, queremos ver a Dios, pero no queremos permanecer. Porque la permanencia no tiene nada que ver con el don, no tiene nada que ver con la unción, no tiene nada que ver con el ver milagros, tiene que netamente ver con el carácter. Guay. Entonces, cuando usted entiende que la permanencia no tiene que ver con dones, no tiene que ver con unción, tiene que ver netamente de carácter, entonces se separan las cosas. Se separan las cosas porque el don no te sostiene. El don te manifiesta el poder de Dios y es para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. La unción está bien. Isaías dice que la unción pudre yugos. Pero también Juan dice que la unción es para enseñarte. Mas, sin embargo, cuando usted entiende que la firmeza tiene que ver netamente con carácter, con perseverancia, ¿a dónde usted tiene puesta su mirada? Por eso el día de ayer yo ministraba en aquel lado de la capital, en el lado oeste, si no me equivoco, y yo decía, ¿en dónde tú cimientas tu fe? Porque tienes que tener mucho cuidado en dónde tú edificas algo. El problema de muchos no es
la edificación, sino el lugar donde están edificando. Míralo ahí. El problema no es la edificación, es el lugar donde tú edificas. Su santo. Y muchas veces Dios te lleva a edificar en lugares inadecuados, en tiempos que para la sociedad o que van en contra de la naturaleza, Dios te lleva a edificar. Dios te hace levantar proyectos cuando nadie te respalda, ni el sistema te respalda, ni la naturaleza te respalda, ni la gente te respalda. Pregúnteselo a Noé. Guay. ¿Cómo hablamos con Noé diciéndole a un tipo que está edificando un proyecto divino, Un arca. un arca, donde Dios le da las coordenadas proféticas, mas sin embargo dicen los estudiosos que la naturaleza no le favorecía? La gente decía, estás loco. Hermano, no va a llover, estás perdiendo el tiempo. Mas sin embargo Dios le dice, edifícala, porque la orden del proyecto fue edificación. Entonces Dios te manda a edificar cosas cuando todo está en contra, y allí viene el carácter de permanecer. Porque a veces permanecemos entre comillas y queremos edificar algo cuando tenemos el sustento y todo a nuestro favor. En fe. Pero nadie edifica nada o nadie levanta algo cuando el sistema está en contra, cuando la naturaleza está en tu contra, cuando no tienes los recursos y cuando nadie te aprueba y te aplaude. Entonces allí resalta el carácter y es donde tú depositaste tu fe. Tiene mucho que ver. Y es por eso que el día de mañana, cuando tú edificas, la obra se termina, llama la atención. No es lo mismo una edificación cuando todo el mundo te aplaude que cuando todo el mundo está en tu contra. Eso captura la atención de muchos. Porque es que dice, ven acá, la gente se levantó. ¿Y cuánta gente no se lo puso para que no lo hiciera? ¿Cuánta gente no le dijo tantas cosas? Pero captura la atención. Porque si hay algo que hace el reino, es que el reino siempre llama la atención. Exactamente. Guay. De O sea, todo el mundo. Yo creo fielmente que la permanencia se trata de eso. La permanencia se trata de carácter, de firmeza, de perseverancia. Decimos nosotros en Ecuador, de tener los pantalones bien puestos. Y esto, el tema de permanecer, de perseverancia, de carácter, muchas veces no tiene que ver con tema de edad. Le voy a decir por qué. Porque hay gente que aunque tenga 40 años de edad, son inmaduros, no tienen carácter, no permanecen. Pero usted encuentra un muchachito que sale de un campo, permanece en Dios, le cree a Dios y tiene cosas que un hombre que tiene un camino más adelante no lo tiene. Y no tiene que ver nada a los años. Tiene que ver que tuvo carácter, que creyó en Dios, creyó a su palabra y se mantuvo firme. Porque el problema del evangélico es que tiene promesas y no las conoce. Wow. Y se lo voy a explicar por qué. Yo ayer hablaba acerca de las promesas y yo decía que la promesa es algo que acompaña a los hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es la promesa? ¿Qué es una promesa? Porque una promesa no es simplemente una palabra profética. Una promesa no solo son los dichos de Dios. Una promesa es la garantía que el reino te da. Garantía. ¿A qué te refieres cuando tú dices garantía? De cumplimiento. De cumplimiento. Garantía. Existen dos cosas. Yo lo mencioné, que cuando Dios llama a un hombre, Dios le entrega dos cosas, provisión y protección. Dije que la protección es que Él siempre va a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Y la provisión determina de que a usted nada le va a hacer falta. Son dos cosas que acompañan al hombre que Dios llama. Lo interesante de la garantía que el reino y que el Padre te entrega es que no solamente te entrega su compañía, no solo te entrega su respaldo, sino que también te entrega su provisión. Ahí está. Entonces, la garantía que el reino te da es que por encima de los vientos, por encima de crisis, no te va a hacer falta nada. Por eso el reino siempre te da garantía. Yo ponía el ejemplo acerca de las personas que van al concesionario y obtienen el vehículo. El vehículo puede ser muy bonito, quizás el precio puede estar cómodo, pero si hay algo que se concentra el vendedor es en la garantía. Ellos dicen la garantía es de tantos años y cuando escuchan que son de 10, 20 años y que el mantenimiento por la garantía es gratis, dicen, no, esto está listo. Aquí yo puedo resolver. Porque tienes garantía. ¿Y sabe cuál es la garantía? Jesús en Juan dice lo siguiente, si no me equivoco, Juan capítulo 10 creo que es, donde Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero existe una garantía. La garantía es que como yo vencí, Ya resolviste. ¿Ya? está listo. Ya. Ustedes van a vencer. Esa es la garantía. El Hijo es la garantía de nosotros. El reino, para que nosotros vivamos confiados en Él,
envió su garantía, fue el Hijo. Ujú. Ujú. Nosotros en la tierra representamos la garantía de Él. Por eso hay un anhelo ferviente donde esta tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ujú. Porque somos la garantía del reino. Todavía estamos, profeta, André, todavía estamos nosotros jugando a la religión. Todavía estamos nosotros olvidándonos muchas veces de esa garantía que usted dice de Jesús. Todavía no tenemos la certeza, como dice, la certeza de seguir o vivir en esa palabra de permanencia. Puede decir, permanece en mí. ¿Y no será que tal vez aquí hay un componente? Usted decía que hay dos cosas para que se dé esa garantía, que está ese cuidado, bueno, la garantía a los hijos, ¿verdad? Ese, yo te acompaño, pero yo te suplo. Y veo, porque a mí me pasa, ¿verdad? Y lo tengo que quizás en algún momento reconocer, que tengo la certeza que Dios camina conmigo, sí sé. Y veo su manifestación en muchas cosas, pero a veces nos pasa que decimos, aún nos falta. Y puede ser que entre ahí ese componente de cuando tú ves que te falta algo, que se te olvide que son esos dos pilares de la garantía y que entre la fuerza humana. O sea, no sé si me di a entender. no, yo le comprendí. Hay algo que llega a mi mente, y es que cuando Hebreos 11 habla acerca de la fe, menciona una de las palabras que usted mencionó, certeza, pero también menciona convicción. Ujú. ¿Por qué tienen que ir agarrados de la mano la certeza y la convicción cuando está hablando acerca de la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, pero ahí viene una como dice, la convicción de lo que no Se ve. se ve. Usted tiene certeza de que puede pasar, pero si no tiene convicción, es como que le falta el ingrediente para que pueda cumplirse. Guay. Bueno, sierva, Me gusta que esa. fluya ahí, Sí. porque ahora fue que yo entendí tu pregunta. Una que fluya cosa, ahí. tú puedes tener certeza. Yo sé lo que le estoy hablando. Pero si no tienes convicción, es por ejemplo como que usted diga, yo sé que lo puedo hacer. Pero si no estás convencida y lo va y lo hace, no lo logra. Ujú. En ti está, dentro de tu interior, se activa la certeza como un grado de fe. Pero se termina de completar cuando estás convencido. Uf. Porque cuando tú estás convencido, tú accionas. No te quedas en el nivel de que crees que lo puedes hacer. No te quedas en el nivel donde dices, tengo el don para hacerlo. Dale. Tengo las cualidades para hacerlo. Pero todo se completa cuando lo accionas, cuando lo haces. Ujú. Certeza y convicción. Entonces no es lo mismo. Guay. Entonces, por eso la fe da dos cosas poderosas, certeza y convicción. Él dice, la fe, la certeza es lo que se espera y la convicción. Pero cuando habla de convicción, dice de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Yo dije hace unos días atrás, me encanta, estoy en Boca Chica, yo estaba hablando de esto, y dije, para que tú puedas entender y para que se te revele lo que se ve, a ti se te necesita revelársete lo que no se te ve. Miércoles. Juan 1 dice, y en el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y lo que existe fue creado de lo que no se veía. La palabra verbo, valga la redundancia, significa palabra, Ujú. dichos, expresiones, palabra, materia. Por los dichos de la boca de él, las cosas fueron hechas. Entonces existe algo aquí que para nosotros poder ver, necesitamos asimilar, comprender lo que no se ve. Por eso hay un asunto, una conversa con Pedro y le dice, todo lo que tú ates En la tierra. se ata allá. Y lo que desates allá se desata acá. Está hablando de dos polos, de un polo donde se ve y de un polo donde no se ve. Y que cabe resaltar aquí que no es nada natural. No es que nada no es nada natural. físico, vamos a decirlo así. Que estamos hablando de lo natural. No es nada de eso. Nada que ver con eso. Ujú. Entonces, necesitamos una generación que aprenda no solo a tener certeza, sino a tener convicción. Entonces, cuando tú tienes convicción, aunque no hayan buenos resultados, tú permaneces. Porque el problema de la permanencia es que no tenemos permanencia porque no vemos el resultado.
Entonces hay un grave error, porque a veces nosotros queremos demostrarle firmeza a Dios o tener firmeza en el reino por los grandes resultados que tenemos. Pero cuando tú te vas a las Escrituras, hubieron hombres que no tuvieron grandes resultados, pero permanecieron. ¿Por qué Hebreos dice? A mí me encanta esto de Hebreos. Y de paso, un día con mi esposa hablando lo tomamos como en chiste, pero era por un tema que estábamos viviendo y nos tocó reírnos para romper el hielo de la situación que estábamos pasando. Y me dice, mi amor, yo tengo miedo que a ti te pase lo de Hebreos 11, lo que habla por el capítulo verso 39 en adelante, que hubieron hombres de renombre que aunque no vieron nada, pero alcanzaron buen tesimonio. Sí, espérate, señor, así tampoco, ¿eh? Yo cancelo eso. Yo quiero ser un hombre de Dios, pero señor, llévame suave. Porque cuando tú abres Hebreos 11, menciona a todos los patriarcas, todos los antiguos, Moisés, Enoc, David, José, Jacob, Abraham, Isaac, mucha gente. Pero cuando tú te llegas como el verso 39, te das cuenta que ya no menciona, pero sino que habla acerca de unas aflicciones y habla de hombres que no vieron milagros, no vieron a Dios, pero alcanzaron buen testimonio porque por una permanencia. Entonces, yo estoy escribiendo en estos días un mensaje acerca de las dos caras que tiene la fe. Porque el problema de nosotros es que tenemos la fe simplemente como el comodín para ver milagros, para hacer milagros. Sí. Para creer que Dios puede suplir. A tu propio beneficio. Sí, para creer que Dios puede sanar. No está incorrecto. Porque la Biblia dice, número 1, que para el que cree todo le es posible. Y para agradarle a Dios necesitamos tener fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero existe otra cara, otra parte de la fe, que aunque esa fe no te haga un milagro, te lleva a permanecer. Y es de tal forma que la fe de la permanencia, la Biblia la registra como el grano de mostaza. La pregunta es, ¿por qué la Biblia lo registra como el grano de mostaza? Cuente, Dígale, hable ahí. dígale. Porque hay una particularidad con el grano de mostaza. Según los estudios mencionan que el grano de mostaza es uno de los granos que contienen la mayoría de vitaminas dentro de sí. Todas las vitaminas que se pueden conocer, que contienen los frutos, los granos, entre eso está el grano de mostaza. Es más completa las vitaminas que tiene. De tal forma que el grano de mostaza, cuando la Biblia la compara con la fe, que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, no le está hablando por la dimensión, por lo alto, por lo grande que es, sino que lo está hablando desde el ámbito de la permanencia y resistencia. Que aunque es pequeño, ese grano es fuerte. Que aunque es diminuto para la vista del hombre, en fe es grande. Que aunque para usted y para mí puede ser un grano tan pequeño, tiene muchas características que te pueden beneficiar. Pero esas características te benefician cuando tú entiendas que ese grano te lleva a permanecer. Entonces, el otro lado de la fe es que aunque tú no veas milagro, tú puedas mencionar lo que dijeron los amigos de Daniel, que no nos vamos a inclinar ante sus dioses y que aunque nuestro Dios no nos librase, Él sigue siendo Dios. Cuando tú caminas desde ese lado de la permanencia y en esa dimensión de fe, entonces, aunque tu Dios no sane, aunque tu Dios tú sepas que liberta, pero no te liberta tu familia, aunque tu Dios bendice y todavía no te ha dado tus bendiciones, seguirá siendo Dios. Él sigue siendo tu Dios. Santo Dios. Me llama la atención que me llegó ahorita, profeta, la historia de David. Cuando David viene, que el Señor le enferma el hijo por todas las situaciones que ellos tenían, ¿verdad? David dijo, vérate, yo voy a ayunar. Señor, se murió. Ah, pues está bien, vamos arriba. Vamos a resolver. ¿Y qué es lo que usted está haciendo yo? Ya resolvió, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y me resulta con este tema que no me venía a la mente, la permanencia de David. Las situaciones que ha vivido, que vivió David, y como quiera, él permaneció sabiendo todas las situaciones que hacía David con eso. Y eso me lleva, y aquí llego el capítulo, y recapitulo, cuando él comenzó al principio, yo no, espérate, yo estaba ayunando a ver lo que es el Señor, pero la intención de su corazón era que el Señor le metiera la mano, sácame de esta, y yo sí, pero el Señor le dijo, no, pero es que ya que de esta yo no te voy a sacar. Es que él seguirá siendo Haz lo Dios. que tú quieras a partir de ahí. Siendo Dios. Yo creo que los hombres de Dios, y no solamente los que son llamados profetas, pastores,
evangelistas, maestros, etcétera, no solo ellos están llamados a permanecer. Que aunque usted no tenga el llamado, usted necesita comprender la postura que usted tiene dentro del reino. Porque el llamado a la permanencia no solo es para los profetas, no solo es para los pastores, aunque tenemos un compromiso, una responsabilidad muy esencial, sí, pero la permanencia es para todos. Cuando usted tocó a David, yo iba a mencionar hace unos minutos atrás acerca de David. Yo no sé si usted ha leído el Salmo 23. El Salmo 23 es muy popular. Porque el Salmo 23 lo pegan en la puerta de la casa, lo pegan en la pared y lo ponen lo usan como un método. Escucha lo que voy a hablar. Lo usan como un método para que nunca falte el alimento en su casa. Ajá. Pero cuando usted estudia realmente en el contexto original, el Salmo 23 no tiene que ver con un sustento por una crisis donde no hay finanzas, donde no hay comida. El Salmo 23 no se centra en eso. El Salmo 23 se centra en que David necesita la provisión de Dios mismo para su vida. ¿Cómo así, hermano? Claro. David no está viviendo un momento donde no tiene que comer. David está sintiendo una ausencia y necesita que ese Dios sea su guía. Wow. Entonces, cuando tú llegas al verso 4 del Salmo 23, es muy esencial. Porque el verso 4 está hablando de un lugar de oscuridad. El verso 4 está hablando donde él está en el valle de la sombra y de la muerte. Pero cuando termina del valle de la sombra y de la muerte, el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, usted le va a subir y viene una coma. Él dice lo siguiente, no temeré mal alguno. Y la pregunta es, ¿por qué él no teme? Porque él dice, porque tú estarás conmigo. Certeza. Él está mostrando, escuche esto, él está mostrando certeza y convicción. Él está mostrando permanencia, donde él está completamente seguro que donde él está, su Dios, que él está llamando pastor en el verso 1 del Salmo 23, sabe que está con él, tiene certeza y convicción. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero viene lo siguiente, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara, tu palabra. Y el callado era lo que usaban los pastores para pastorear, valga la redundancia, las ovejas. Él está diciendo, yo sé la situación donde yo estoy. Yo sé el lugar donde yo me encuentro ahora mismo. Yo sé la temporada que estoy viviendo. Mas, sin embargo, yo entiendo que yo no voy a temer porque tú estás conmigo. Está mostrando varios aspectos del Salmo 23. Convicción, certeza, pero está permaneciendo. Y el problema es que Dios no se te puede revelar en el valle de la sombra, de la muerte y de la oscuridad, si tú no tienes permanencia. Si tú no tienes permanencia, aunque tú profeses el Salmo 23, tu duda va a hacerte sentir la ausencia de Dios. Y ese es el problema de nosotros. Porque no tenemos esa identidad establecida como hijos muchas veces. No tenemos la identidad establecida. Yo hablé ayer acerca de cuál es tu simiente. Cuando tú conoces tu simiente, tú sabes dónde tú edificas, tú sabes dónde tú levantas, tú sabes dónde tú colocaste la mirada. El apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero se necesita la generación de hoy en día que aprenda a permanecer. No de boca, sino que lo demuestre de verdad. Porque yo conozco mucho y me va a perdonar muchos ministros que les gusta publicar muchas cosas en WhatsApp para querer demostrar que ellos son grandes hombres de Dios. Bueno. Y cuando yo escucho mucha gente hablando de proceso, hay problemas. Porque el hombre de proceso habla muy poco del proceso. Cuando usted escucha a mucha gente de que publicando proceso y que levántate, porque la Biblia dice que Dios te bendecirá y que los justos no son desamparados y que bla, bla, bla. Y cuando usted escucha siempre poniendo cosas motivacionales de proceso y de proceso, no tan por ahí. Tan lejos de eso. Porque el verdadero hombre de proceso habla muy poco de eso. Se lo traga. Y es como dice la propia palabra que, y vuelvo a donde caigo con David. David se puso, se levantó, se perfumó, comió, hizo todo eso porque sabía que Dios ya tenía, como Andrés hablaba ahora, tenía la certeza y el conocimiento de que se iba a resolver esa situación ya. Porque si Él lo permitió ya, porque muchas veces nosotros actuamos desde nuestra necesidad, desde nuestra carencia. Y ahí es que el Eterno te dice,
Andrés, párate, que lo que tú me estás pasando es hambre, mijo. Vete para tu casa tranquilo y óyeme, tú quieres orar, sigue orando, pero aunque tú ores o hagas lo que sea, lo único que voy a mantener es que tú estés confiado en mí, en la oración, pero el proceso va. Yo creo que el tema de permanecer tiene dos ámbitos. Permanencia por beneficio, aunque cuando lo haces de la manera correcta, con la intención correcta, también te beneficia. Ujú. Pero el asunto es que cuando tú permaneces para recibir un beneficio, pero con la intención correcta, entonces se fracasa. Ujú. Y es por eso, Espérese, dele para atrás y repítame. Sí, porque hay que un Repítame poco, ahí, hay que un espérese, poco que ahí- turbada. Sí, ahí, repita para atrás, dele para atrás. Está muy profundo. la permanencia Ajá, tiene beneficios como tal. sí. Mas, sin embargo, cuando se lo hace con la intención incorrecta, uno fracasa. Ujú. Ya, chico. Pero la permanencia, cuando se lo hace desde el ámbito del espíritu, con la intención correcta, entonces usted prospera. Dios le dijo a Josué que este libro permanezca, tú medítalo, que no se aparte de tu boca, que camine contigo de día y de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito en él. Y lo interesante de esto es que le dice, entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Pero el verso 9 le habla acerca de la permanencia. Porque está bien, Dios le dice que no aparte este libro. Dios le está diciendo que lo va a prosperar y le va a salir bien todo lo que haga. Pero el verso 9 del mismo capítulo 1 le dice lo siguiente, esfuérzate y sé valiente. Wow. Hay un beneficio y Dios le está diciendo, te estoy entregando un manual Wow. que te va a bendecir. Te estoy entregando un manual que te va a prosperar. Te estoy entregando un manual que te va a dar éxito en la vida. Pero espérate. Ponle un punto aquí. Escríbeme el verso 9 del capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, Hay que permanecer. no, es decir, óyeme, yo te lo estoy entregando. Es un libro, dale, cómetelo, medítalo. Y vienen bendiciones. Y vienen bendiciones, Esfuérzate. no, ese esfuérzate, ese valiente, te dice a ti, pero no va a ser fácil. Claro. Tienes que aguantar. Es como que el verso 9 es el sentido de todo lo que él está haciendo, de lo que él está invirtiendo su tiempo, el pasar el tiempo con la Torá, el pasar el tiempo con los manuscritos. El verso 1 es el sentido de eso. Yo quiero que tú entiendas que te estoy entregando esto y el sentido ¿cuál es? Es este, espérate. Permanece. Si tú permaneces, vas a prosperar. Si tú permaneces, serás exitoso. Si tú permaneces, podrás conquistar cosas que nadie conquistó. Pero la clave es permanecer. Entonces, hoy en día existe lastimosamente generaciones que conocen, entre comillas, dicen conocer las escrituras, pero parece que saltaron los textos y parece que no leyeron Juan capítulo 15, verso 5. Porque Juan capítulo 15, verso 5 es una clave para fructificar. ¿Y cuál es la clave de la fructificación? El permanecer. Jesús le dijo, espérese, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y yo quiero que ustedes lleven mucho fruto, pero la clave para que ustedes lleven mucho fruto es que permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Entonces ustedes llevarán mucho fruto. Y la clave dice lo siguiente, para cerrar como que Jesús firma ahí y dice, porque separados de mí. Nada podés. Eso es como la firma del texto. Nada podés hacer. Hay muchas personas, sierva, dele, vaya, dele, tranquila, dele. Es que me emociona, Te perdóneme, emocionado. perdóneme, señora, perdóneme. Te emocionas. Perdóneme. Pastor. Yo prácticamente. Eso es un niño, cuando yo suba ese video, te me diga pastor. Ahí hay un problema. Mira, ¿y cuándo tú eres pastor? Ellos me preguntaron, hermano, hermano. profeta. Hermano Andrés, yo estoy aquí un poco consternada porque usted hablaba de permanecer. Hablaba también de que permanecer no es simplemente decir, yo permanezco. ¿Cómo tú estás bien aquí firme en el Señor? O sea, no es de boca, sino que implica hacer algo. Y también hablaba de lo que dice la palabra en Juan, que tenemos que permanecer en Él como Él permanece en nosotros. Y se habla aquí de la parábola de yo soy, ¿verdad? Y ustedes son. Imagínense esta planta, nosotros conectados a la vid. Ahora, en este plano, aquí en el día a día, ¿qué yo puedo hacer para realmente cumplir eso de permanecer? O sea, ¿qué acciones concretas? Porque si de repente yo digo, déjame hacer un ayuno de 40 días, yo estoy permaneciendo porque me estoy esforzando y estoy demostrando que quizás yo
lo hago, pero ¿qué yo puedo hacer para que realmente esté en mí esa convicción, esa fe de que yo realmente estoy permaneciendo en el Señor y que al mismo tiempo Él está permaneciendo en mí? Yo creo que una de las herramientas, podemos llamarla así, para poder permanecer, yo creo que sobre todo siempre es la base que se enseña en las iglesias, escuelas dominicales, escuelas bíblicas, es la oración. Yo creo que es una de las cosas muy fundamentales, que creo que desde que nosotros iniciamos los caminos hasta que ya Cristo venga o nosotros vayamos a Él, como sea, creo que eso nunca se va a terminar, y es el orar, número uno. Número dos, yo siempre digo estar apegado a la palabra. Jamás seremos eficientes en el campo de la asignación si no vivimos apegados a ella. Porque una de las cosas que como cuerpo de Cristo, como hijos de Él, si queremos progresar, queremos ser efectivos, no podemos estar desconectados del manual. Lo traduzco, no podemos estar desconectados de la guía. De la guía. Entonces se necesita el pueblo, una generación, que aprenda a vivir apegado a la palabra. Porque tus proyectos pueden ser buenos, pero cuando no estás pegado a la palabra, fracasa. Tus ideas pueden ser buenas. Tus intenciones pueden ser buenas, mas sin embargo en el reino las intenciones no sirven. Los que sirven son los principios. Exactamente. Entonces, cuando usted vive apegado a la palabra y el proyecto usted lo lleva a la palabra, entonces todo lo que usted hace, número uno, lo hace ordenado. Número dos, lo hace de manera prudente. Número tres, lo hace con principios. No tiene dobles intenciones. Entonces se necesita una generación que aprenda a vivir apegado a la palabra. Yo creo que ese es uno de los factores que nos ayuda a mantenernos, la obediencia. Porque si no estamos apegados a la palabra, no tenemos obediencia. Yo me emociono porque todo lo que ha dicho y todo lo que ha compartido con nosotros Ha sido muy... ha sido muy edificante, y más que hemos hablado de eso, de todo esto que hemos conversado. Y voy a decir algo que es muy obvio, y no es de que profetizando, nada por el estilo, es muy obvio. Y es que yo quisiera, Andrés, profeta, que así como usted ha hablado, ha tratado el tema, yo quiero que usted le hable a esas personas que realmente han querido tirar la toalla o la han tirado, van a escuchar esta conversación, este episodio, que están viviendo así mismo como es el tema, un caos, tratando de permanecer, tratando de echar para adelante, pero que está queriendo permanecer en sus propias fuerzas. Yo quiero desde su convicción, como profeta, como hombre de Dios, como Andrés, usted pueda decirle a ellos, darle esa palabra de esperanza, de fortaleza que ellos necesitan en este tiempo. Hay unos textos en la Biblia para poderle entregar una palabra que me encantan mucho. Número uno es Filipenses capítulo 1, verso 6. El apóstol Pablo dice, y estando persuadidos que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, él la va a perfeccionar hasta los días de su venida. Quiero decirle que todo lo que el Padre comienza, lo termina. Todo lo que un día el Padre inició, Él jamás deja una obra media. Sin embargo, para poder ver la obra terminada o culminada, se necesita esperar. Jamás Dios afirmará nuestros pies sobre peña y cambiará el lenguaje y pondrá un cántico nuevo si no esperamos paciente en Él. Eso dijo el salmista en el Salmo 40. Número dos es que me encanta lo que dice Hebreos 6:10, que Dios no es injusto para olvidar las obras de vuestras manos y el trabajo que habéis hecho para Él. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer memoria o recordarnos es que el Dios que nosotros servimos es fiel. Amén. Yo creo que eso es una de las cosas que encapsula mucho al Padre, es la fidelidad. Jamás Dios va a abandonar su obra. Y jamás Dios abandona al que llama. Por eso yo quiero hoy animar, exhortar, animarles a que se mantengan firmes, creyendo que por encima de cada situación hay un Dios que está allí. Quizás nosotros no sentimos, no lo estamos viendo, mas sin embargo hay acciones que por cuanto no la hemos canalizado, no la hemos observado, nos hacen pensar que Dios no está.
Pero yo quiero invitarle a todo el que está viendo este podcast que canalice cuáles son las señales que Dios está mostrando a su alrededor, porque hay señales. Existen señales que Dios te entrega, haciéndote saber a ti y a mí de que Él está allí. Amén. Pero nosotros no lo vemos porque el sistema y la crisis nos están queriendo arropar. Pero hoy yo exhorto a que se sacudan el polvo, a que se levanten, que cobren ánimo, que Dios está con nosotros. Amén. Y es por eso que quiero decirles que la fidelidad de Dios siempre va a permanecer. Su palabra permanece y yo le animo a que se levanten porque al fin y al cabo si nos echamos para atrás también perdemos. Exactamente. Entonces no podemos volver para atrás ni para coger impulso. Hoy aprovecho rápidamente para profetizar y declarar que todo el que está viendo este video será levantado, todo el que está viendo este video será restaurado, todo el que estará viendo este video va a recibir un milagro y profetizamos que a raíz de que vea este video y cuando culmine este video hay milagros que tocarán la puerta de su casa y creo que será así en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Lo creemos y lo establecemos en el nombre de Jesús. Está hecho. Está hecho. Pastor, amigo, hermano, profeta. Que conte Es que él que- no nos dijo que era un pastor. Es que no es un título, o sea, Sí, no es es que algo tiene que un se rótulo de lleva. pastor, sino es ese cuidado de parte de Dios. ¿Dónde que saben los perseguidores percibimos. salen por ahí diciendo, Sí. porque yo ven de una vez eso? No, es como eso que nosotros sentimos y percibimos de Dios a través de usted. Por eso, con mucho respeto lo digo. Le damos las gracias porque ha sido una conversación de verdad que se siente la presencia del Señor. Aparte de eso, hemos aprendido bastante. Se han desmontado en el nombre de Jesús muchas estructuras mentales que quizás en algún momento nosotros mismos teníamos y quizás personas que nos están viendo también para poder edificar el fundamento correcto que es la palabra. Usted decía que nadie puede poner otro fundamento que no sea la palabra y la palabra es la que trae luz a nuestra vida y creemos fielmente que esta conversación ha traído luz y seguirá trayendo luz a todos aquellos que nos ven para que podamos saber que permanecer en Él es la única garantía que tenemos, que tiene fiel cumplimiento y que tenemos que no solamente decir yo creo, sino que yo tengo la convicción de que aunque esas cosas no se han manifestado, que son el resultado final, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros y que todo está y estará bien. En medio de que un mundo cada vez se torna más hacia el caos, Él está con nosotros y esa es nuestra garantía. Damos las gracias, bendecimos Gracias a su usted. familia. Amén. Nos encantaría volverles a tener otra vez. Cuando usted vuelva a República Dominicana, sabe que también Chema va a estar aquí pendiente. Háganos su agenda ahí por si acaso. tiene el compromiso de visitarnos otra vez y queremos saber dónde podemos seguir escuchando palabra de Dios, cuáles son sus redes, que aquellos que nos están siguiendo también puedan seguirlos a usted. Bueno, pues en Instagram estoy como andrescarrasco.oficial, pero vayan a seguirme, pues que me sigan de verdad. Sí. No le escuchen, sino que vaya, coja el teléfono ahora. mira Claro. ahí, de una, vaya y sígame andrescarrasco.oficial en Instagram. En Facebook estoy como Andrés Josué Carrasco y en YouTube estoy como Profeta Andrés Carrasco. En TikTok también subo ciertos videos que bendicen la vida de muchas personas y estoy como Andrés Carrasco Oficial también. Gloria a Dios. Pero tienen que seguirme. Claro que sí. Eh. Mire, yo a raíz de esto, antes yo veía videos que me edificaban y yo los pasaba, pero ahora yo digo, no, pero es que es verdad, esto sirve, ¡pa! Y le daba ahí, me gusta, me comparto, me suscribo realmente. Porque antes no era así, ¿no? Ahora que usted en este meneo es que uno sabe no que lo solamente valora. no le den like, sino que también suscríbanse y Sí. compartan para que otras personas también se suscriban. Andrés, el tiempo se ha terminado. Muchas gracias. Ahora, Gracias ahora sí una me vez sorprendí, más. ahora sí me Ay, sorprendí, señores, pasó ahora sí súper me rápido, sorprendí, pasó ahora sí súper me rápido. sorprendí. Mándale un saludo a su amada ahí. Gracias. Desde República Dominicana Y para el mundo. para la mitad del mundo. Bueno, quite la mitad del mundo, La pero es mi mitad. país. No, le mando un beso, un abrazo, que la extraño. Ay, mi madre. La amo mucho. En estos días hablamos muchísimo. Bueno, todos los días. Pero la que la amo mucho, bendigo la vida de ella. El otro día hablaba y le decía que ha formado parte de mi vida de una manera muy especial. Me ha enseñado muchas cosas, me ha impulsado también.
Y nada, de la madre de mis 2 hijos, de Jaciel y de Jael. Que de ese testimonio no hablamos, pero está Pero bien. volvemos, Pero volvemos. vuelva. Pero nada, mi amor, te amo mucho, que Dios te bendiga y nos vemos pronto con el favor de Dios. Amén. Nos vemos pronto porque nadie sabe si nosotros también vamos por allá. Exacto. Para la mitad del No, mundo. no se necesita visa si él va para allá. Ya hoy no activaron, nos dijeron convicción, no solamente Oh, si certeza. ustedes van allá son bienvenidos, tienen una familia, una iglesia, una casa y te tienen que Gracias. avisar nada más. Gracias, Después de lo verdad. movemos ahí. Gracias. Señores, hemos terminado. Será hasta una próxima conversación. No se vayan sin antes darle like, suscribirse a este canal, a los canales también de nuestro hermano profeta Andrés Carrasco. Y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Bye, shalom. Dios le bendiga. Bendiciones. Shema, conversaciones que despierta, transforman y trascienden.